presentación para señalar los fundamentos de la fertilización foliar. Incluye cutícula, ectodesmos, paredes, membranas, plasmodesmos y floema. Son las 4 barreras o estructuras que tiene que transitar nuestro fertilizante foliar. La más difícil de ellas es la primera, la cutícula. Lo demás es similar a lo que sucede en la raíz para la absorción nutrimental. La cutícula es una estructura fundamental para que la hoja pueda desempeñar su función de captar luz. Está expuesta al ambiente por eso, para captar luz, y con la cutícula se protege de la deshidratación. Si ustedes expusieran las raíces por un tiempo, se secarían de forma inmediata. Las expusieran al ambiente, entonces se deshidratarían. La cutícula, por tanto, es necesaria y es el objeto a vencer cuando queremos participar de la fertilización foliar. Con base en esto, inmediatamente se tienen diferentes plantas, unas con mayor cutícula y otras con menor cutícula. Por ejemplo, cuando queremos fertilizar agave tequilero y que se fertiliza foliarmente, ahí sí tenemos que echarle todos los coadyuvantes para poder vencer la cutícula. En cambio, cuando queremos fertilizar una planta anual y sobre todo los nuevos meristemos de las nuevas hojas, la cutícula es sumamente delgada y puede ser vencida con un coadyuvante 1 o 2. Entonces, desde emplear todos los coadyuvantes con las cutículas gruesas hasta emplear 2 coadyuvantes con las cutículas delgadas. Dentro de una misma planta también hay hojas viejas con las cutículas bastante gruesas y que tienen un metabolismo muy disminuido y por lo tanto no son un objeto de la entrada del fertilizante foliar. A partir de vencer la cutícula, de la cual nos vamos a ocupar en un momento, cómo vencer la cutícula, inmediatamente el fertilizante foliar se pone en contacto con las primeras paredes celulares. Entonces es la siguiente palabra, paredes. Se pone en contacto con las primeras paredes celulares de la epidermis, estas o estas. Y vía paredes celulares puede circular libremente en nuestro fertilizante foliar hasta que la membrana, que es la siguiente palabra, hasta que la membrana de cada una de las células llame para la absorción al nutrimento de las que están alojados esperando en la pared celular, que es la charola de donde se sirven, como decíamos anteriormente. Una vez dentro de la célula, se van a comunicar de célula en célula mediante los plasmodesmos. Mediante los plasmodesmos, entonces, si tocó que en la epidermis fue absorbido el nutrimento del fertilizante foliar, entonces ya continúa de célula en célula hasta llegar al floema. Hasta el floema, donde serán redistribuidos los fertilizantes, el nutrimento del fertilizante. Esas serían entonces la secuencia de entrada de nuestro fertilizante foliar. Regresemos a lo que es difícil de vencer. Todo lo demás se da de manera automática. En la cutícula no es en automático. Tenemos que crear las condiciones para que pueda ser absorbido.
Toda vez que el estómago, que está aquí, sí participa. Pero en el interior del estómago hay dos cosas. Está lleno de aire, de gases. Entonces, para que entre una gotita aquí, necesitamos empujarla para desalojar el aire. Y dentro del estómago también hay un nivel de cutícula aún, no tan gruesa como esta, pero sí lo hay. Entonces, la participación del estómago no es tan fuerte como a través de toda la superficie de la cutícula. Regresemos a la cutícula, pues. Aquí está la cutícula. Aquí están las ceras constitutivas de la cutícula, las cuales son hidrofóbicas, repelen el agua, por eso es que esta gota no se desparrama, debido a que está en contacto con una sustancia hidrofóbica. Y aquí viene la primer coadyuvante para poder superar la cutícula, es este, el que hace que esta gota se desparrame en la superficie de la hoja y se ponga en contacto con los canales que se crean de forma circunstancial a partir de la pared de las células de la epidermis. Está bien, a partir de aquí hacia arriba ya es la cutícula con diferentes sustancias. Esta es la pared celular de las epidermis. Aquí está bien establecido un camino, pero a partir de aquí se van creando los caminos, un canal acuoso. Un canal acuoso no es tan sencillo, que en un momento vamos a resaltar. Un canal acuoso que será por donde transitan los nutrimentos hacia el interior. Un canal acuoso que crea o requiere condiciones ambientales y el surfactante e hidratante bastante bien utilizado, pero vayámonos por las condiciones ambientales de alta humedad relativa. Esto nos lleva a que sea por las mañanas cuando el fertilizante foliar tenga mayor eficacia. Vean ustedes aquí, al incrementar la humedad relativa, se hace posible que se vayan constituyendo los canalitos hasta formar un canal continuo, muy sinuoso, que hace posible la entrada del nutrimento del exterior al interior. De otra manera no se puede, porque los nutrimentos, ya habíamos comentado, nadan, no pueden caminar aquí de un punto húmedo al otro punto húmedo o volar. No, los nutrimentos nadan y entrarán desde la superficie de la hoja hasta la pared celular de la epidermis, entrarán por flujo de masas o por difusión. Esto es entonces algo similar a esto. Aquí está la gota con los nutrimentos la gota del fertilizante foliar con los diferentes nutrimentos. Tenemos dos colores, dos nutrimentos. Así como está, no tiene futuro. No tiene futuro porque los canales que se lograron establecer y que pueden ser acelerados, su establecimiento se lograron establecer por la humedad relativa del ambiente. No acceden. Vean ustedes, aquí están estos espacios, de tal forma que esta gota no accede a estos canales. Accederá con el surfactante. Es el coadyuvante que no debe de faltar en un fertilizante foliar y está dirigido a que la gota del fertilizante foliar pueda ponerse en contacto íntimo con los canales acuosos y contribuyen al establecimiento de los canales acuosos. La pared celular de la epidermis, esa sí es hidrofílica. Hayamos dicho que al estar constituida por carbohidratos como celulosas, las servilletas también son celulosas, se podrán dar cuenta que son hidrofílicas. Entonces, tienen la tendencia a jalar el agua, pero necesita un camino continuo, como decíamos aquí, que está estableciéndose poco a poco, hasta que se conecta. Entonces, jala el agua hacia el interior
o este canal entrarían en ese sentido por flujo de masas. Ese sería uno. Y el otro, cuando ya el canal está bien establecido, de mayor concentración el nutrimento aquí en la gota, a menor concentración en la pared celular, toda vez que se supone que lo que estamos adicionando es un nutrimento deficiente. Por tal razón, si es deficiente, la pared celular estará en ceros de ese nutrimento, y aquí, en la gota, de alta concentración a baja concentración entrará por difusión. Entonces entran por dos vías, flujo de masas, cuando comienza a establecerse el canal. Si la planta tiene un poquito de sed, entonces jalará el agua con todo y todo. Cuando la planta está bien abastecida, entonces entrarán los nutrimentos por difusión. La cuestión es vencer la cutícula, y ahí ya está vencido, y aquí está representado. Entonces acá habrá que vencer estas dos capas, tres capas cuticulares. La pared celular no es problema, es hidrofílica. Y nuevamente hacemos mención o hacemos el señalamiento de que son necesarios los surfactantes para que esta gota se pueda poner en contacto, y máxime en aquellas hojas que tienen muchos tricomas, esos tricomas que no permiten que la gota se ponga en contacto, o las irregularidades, que acá notábamos las irregularidades de la cutícula, las irregularidades de las ceras de la cutícula. Nos decíamos la diferencia entre la raíz y la hoja es fundamentalmente la cutícula. La raíz no tiene, entonces la entrada es libre. La entrada por flujo de masas o por difusión de los nutrimentos es libre hasta la pared celular. En el caso de la hoja, la entrada está totalmente restringida por la cutícula, y esa es la que habrá que vencer, y es la que seguiremos insistiendo en cómo lograr superarlos. Es como si ustedes pusieran una gota sobre un plástico. ¿Cómo lograr superar para que ese plástico ceda ante la gota? No es fácil. Obviamente que no es. Nuestras cutículas de las hojas son más dinámicas que el plástico, pero sería algo similar. Sería algo similar. Imagínense ustedes una cutícula del maguey tan gruesa que se utiliza para hacer los misiotes. ¿Cómo puede ser superada? Mediante un fertilizante foliar, comenzando con lo que ya hemos dicho, con los surfactantes. Y existen otras sustancias para que esto sea posible. De tal forma que si ustedes ponen solo el fertilizante foliar sobre la superficie de la hoja, no pasa nada. No tiene forma de nutrir la planta ese fertilizante foliar. Necesariamente deben ser o estar adicionados de coadyuvantes. Coadyuvantes que vamos a señalar nuevamente. El primero de ellos es el surfactante. Es más, vamos a subir esta. Es el surfactante. El surfactante adherente. Sería deseable que también llevara humectante. Sería conveniente que tuviera penetrante y acidificante. Entonces, cada una de las empresas de agroquímicos, sobre todo si vende fertilizantes foliares, tiene su propio coadyuvantes. Hemos trabajado con los diferentes coadyuvantes y son bastante exitosos en superar la cutícula. Veamos el efecto del surfactante adherente de un coadyuvante que se vende. Me parece que este es de Cosmocel. El Inex, por ejemplo, es el que más se ha utilizado y funciona. Vean ustedes,
aquí esta hoja tiene el fertilizante foliar. Y aquí están las gotas del fertilizante foliar sin surfactante. No tiene futuro. Este fertilizante, estas gotas se van a secar, se van a deshidratar, se van a secar y solamente va a quedar el polvito del fertilizante. Llega un poquito de viento y lo tira. En cambio, vean esta, la enorme diferencia. Tiene surfactante. Y cómo se ve mojada. Esto, junto con la humedad relativa, porque por más que recomendamos a los que realizan la fertilización foliar que se haga temprano, lo desean hacer después de desayunar, llegan como a las 10 de la mañana, ya no es así tan fácil. No, ahí es a las 7 de la mañana, cuando se debe hacer la fertilización foliar más exitosa para que se pueda mojar bien con el surfactante, crear esos canales acuosos a través de la cutícula y poder entrar. Entonces, la diferencia entre un fertilizante foliar sin surfactante y un fertilizante foliar con surfactante. Este no tiene futuro. Este ya inició el proceso de entrada. Sería lo mismo aquí y acá. Este sí y este no. Entonces, es fundamental el surfactante. No hay para dónde hacerse si no tienen posibilidades de conseguirlo. Podrían hacer uno en la casa. Pongan 0.25% de jabón. No tanto detergente como sí de jabón. Entonces ese sería el surfactante. 0.25%. Entonces si vas a crear, como lo vamos a hacer, 300 litros de fertilizante foliar, ¿cuántos gramos de jabón o kilogramos de jabón al 0.25% necesitas? Para eso vamos a solicitar la participación de Marcos Uriel. Marcos Uriel. ¿No estás, sí, Marcos Uriel? Sí, profe. 0.25% de surfactante, jabón. Eso es cuando no encuentras el surfactante comercial que es altamente efectivo, más que el jabón. Pero que puede que no lo tengan, tú pones 0.25% de jabón. Y si vas a emplear 300 litros, ¿cuántos gramos de jabón vas a necesitar en esos 300 litros de fertilizante foliar por hectárea? ¿Estás todavía allí, Marcos? Sí, profe, permítame. Te va a ayudar Jack Daly de Jesús. Jack Daly de Jesús, ¿estás ahí? Jack Daly de Jesús a la 1, Jack Daly de Jesús a las 2 y Jack Daly de Jesús a las 3. No está Jack Daly de Jesús. Marcos, te quedaste sin la ayuda de Jack Daly. ¿No serían 75 gramos, profe? 75 gramos, ya merito. Ya merito. Me se me hace que con 75 gramos como que no lo siente. No lo siente 300 litros como para poder surfactarse. Te faltó algo de los decimales, pero en todo caso, ahorita lo hacemos, Marco. Solamente me interesa ahora que me digas que en qué equipo trabajaste el problemario, porque no lo ubiqué. No ubiqué tu nombre. Lo hice solo, profe. ¿Y me lo enviaste?
Sí, sí, se lo envié. Voy a revisarlo porque no lo ubico. Muy bien. Si no, de todos modos se lo voy a volver a reenviar con la prueba de que sí se lo envié. Claro que sí, por favor. Yactali tampoco lo ubiqué. No está. Para aclaración. Asimismo, los demás ya están. Entonces ya nos ayudó Marcos con 75 gramos en 300 litros. ¿Tú qué dices? Déjenme ver quién quiere participar. Xochitl, ¿estás ahí, Xochitl Rubí? Sí, profe, acá estoy. Buen día, buena tarde. Buenas tardes, profe. ¿Cuántos gramos de jabón? Espérenme un ratito. No sé checar. Te va a ayudar Matías López. ¿Estás ahí, Matías López? Sí, profe, ¿Cuántos gramos, Matías? es igual, a mí me dio 75 gramos. 75 gramos. A ver qué nos dice Xochitl Rubí. A mí me salió 75, bueno, 0.75. A ver, interpreta bien ese punto 0.75 y tendrás la solución. Si me das las unidades correctas, estaría más próxima a la respuesta. Ok, a ver. ¿Son 300 qué? 300 Litros. litros. Oh, Ya litros, llegaste al ok. punto 75, ese me parece correcto. Punto 75, Ok. ¿me dijiste? Ujú. Así es. Punto 75, ¿qué? Espérame. Profe, ¿De parte de quién? Herrera Aguilar. Adelante. ¿Serían 0.75 litros? Y como es jabón sólido, ¿cómo lo puedes expresar? 0.75 kilogramos. Exactamente. Punto 75. 0.75 kilogramos. O sea, ¿cuántos gramos serían? Es 0.75 kilogramos. ¿Cuántos gramos son? Me habían dicho que 75. Son 750 gramos, ¿no? 750 gramos, exactamente. ¿De parte de quién? De Castro Martínez. Ricardo, tiene razón, 750 gramos. Estos harán posible que esta gotita se disperse y esté mojando la hoja como aquí se observa en esta fotografía. Aquí ya no se ven gotas, sino se ve mojado. Ese es el surfactante, entonces aquí contribuirá esta humedad del fertilizante foliar, contribuirá para el establecimiento de esos canales acuosos continuos, preferentemente para que quede más tiempo en contacto, que la humedad relativa del ambiente sea alta para que no se evapore tan fácilmente. Se va a evaporar más fácilmente esto de la gotita. El agua se va a evaporar más fácilmente de aquí que de acá. Entonces, si te vamos a fertilizar foliarmente al mediodía, pues no tiene caso. No le dan ustedes oportunidad de superar la cutícula. Todo se va a quedar sobre la superficie de la hoja y no va a pasar absolutamente nada.
Tiene que ser por las mañanas. Esto es entonces el primer coadyuvante, surfactante. Adherente vienen juntos para que lo que quede aquí, sobre todo pequeñísimas gotas, cuando venga un viento, lo sacuda la hoja y termine resbalando. El fertilizante foliar entonces tiene algo de adherente. Si no lo consiguen, les decía yo, donde venden surfactante, en el mismo compuesto viene algo de adherente. Y si no lo consiguen, entonces también pónganle 0.25% de azúcar. Y de azúcar va a tener doble propósito. El surfactante nada más tuvo uno: pinchar la gotita. Pinchar la gotita para que se desparrame. Esta, hay que desparramarla. Y aquí está desparramada. El adherente tiene dos propósitos: que no se caigan las gotitas que queden sobre la superficie cuando se mueve o haya viento. Obviamente que no debe haber viento cuando han aplicado foliarmente, si no se va a llevar toda la nube del fertilizante foliar. La otra función del adherente es no permitir que además de no permitir que se caiga la gotita, como bioestimulante. Y eso me estoy refiriendo cuando utilizamos azúcar. Azúcar de mesa, como aquí se ve. Como aquí se ve. Miren ustedes. Aquí tenemos una urea en soya. Las unidades no ayudan. Podemos ponerle 1% de urea aquí. No hay problema. Pero si ya le subimos al 2.5%, la hoja se quemó. La cuarta parte de la hoja ha resultado quemada. Pero si esta misma cantidad que quemó, lo mezclamos en el fertilizante foliar con azúcar, que puede ser el 0.25%, ya no quemó. Entonces, en este caso, díganme ustedes qué sucedió para que el azúcar coadyuvara en la disminución del quemado en la misma, aplicando la misma cantidad de urea. La pregunta que aquí se establece, de donde sacaremos la función bioestimulante de la sacarosa, es respondiendo a esta pregunta: ¿por qué el fertilizante foliar quema? Ya está quemando. Quemar significa que se seca una cuarta parte del follaje, ya sea una cuarta parte de la hoja o aquellos que recibieron, o una cuarta parte de las hojas. Puede ser la respuesta por potenciales osmóticos, o que sería lo mismo por salinidad, o por toxicidad. Y con base en la respuesta, sacaremos el factor bioestimulante del azúcar. Entonces ya llevamos 3 cuartos de kilo de jabón y 3 cuartos de kilo del azúcar. Solamente en el caso de que no tengan ustedes a la mano los surfactantes y adherentes comerciales, porque igualmente son baratos. Se venden por litro y aquí más o menos vas a ocupar como unos 300 mililitros. 1 mililitro por litro de solución. Son 300 litros, 300 mililitros. Todavía te sobra una tercera parte de ese material. Y no es tan caro. A eso me refiero, solamente que no lo encuentren. Pero nos da oportunidad a utilizar el azúcar. No vayan a superar ni el jabón del 0.25, ni el azúcar del 0.25%, porque pueden o suceder lo siguiente: si se pasan de jabón para surfactante,
en lugar de salir la nube del fertilizante foliar, salen burbujas de jabón. Y si se pasan de azúcar, no sale nada. Se pone tan densa y que se van contaminando todos los conductos de la bomba y al final se tapa la bomba. Por eso yo les decía que tengan ustedes cuidado con eso de los porcentajes. Quien maneje los porcentajes podrá hacerlo entonces con facilidad. Bien. Profe, una pregunta. ¿De parte de quién? De Castro Martínez. Adelante, Castro. Pues viendo la cantidad que se le va a agregar de jabón, o sea que son 750 gramos, casi 1 kilo, a los 300 litros de agua. Si se genera, por ejemplo, espuma, ¿a poco se pueden utilizar también antiespumantes o no es recomendable? Ajá, no, la espuma va a ser baja porque vas a utilizar más jabón más que detergente. Y la espuma no tiene en esas cantidades no tiene el mayor obstáculo para que inmediatamente puedas tú trabajar con el fertilizante foliar. Simplemente quitas la espuma de encima y llenas con el resto tus bombas. No interfiere tanto, solamente cuando te pases. Sí, pues un kilo de jabón en 300 litros de agua, te digo, no tiene la mayor importancia. Y entonces tenemos los jabones que son sólidos y que tienen una baja capacidad espumosa, es decir, que son nada más jabones que disuelven la grasa, pero no hacen tanta espuma como los más corrientes que te puedas encontrar. No vale aquí que te vayas con uno que sea muy fuerte, porque de otra manera, si es así, puedes lavar la cutícula. Pues como es cera, también ya lavarías cutícula. El plan es que sea de baja intensidad. Entonces no hay problema con la espuma. ¿Otra pregunta? Entonces veamos está con nosotros Matías, ¿sí estaba? Sí, profe. Matías, ¿tú qué opinas, Matías? Aquí este quemado de la urea es algo común. Que los fertilizantes foliares quemen. ¿Cómo puede ser disminuido por el azúcar? Y antes de contestar eso, ese quemado de la urea es por potenciales osmóticos, salinidad o por toxicidad. Esa es la pregunta. Te va a ayudar en esta respuesta. Juana Vázquez, ¿estás ahí? Sí, profe. Buena tarde, Juana. ¿Qué puedes tú decirme de esto? No se resuelve. Que tal vez se deba por la salinidad. Por la salinidad. La salinidad significa que cuando llega el fertilizante foliar, su capacidad para retener agua es mucha y de tal manera que le robe el agua a las células de las hojas y las seca. Esa es la salinidad. Entonces tú dices que ese es el efecto. ¿Acaso no recuerdas tú o no has sentido que también cuando comes azúcar, mucha azúcar, te da sed? Igualmente que cuando comes sal.
Entonces, cuando comes sal, te da mucha sed. Entonces, ahí es porque la sal está robando el agua de las células del estómago. Este es el efecto salino, a eso me refiero. Pero como también lo hace el azúcar, si comes algo muy dulce, pues te da sed. Entonces, igualmente el azúcar tiene esa capacidad de hacerlo. Por eso no le llamo el efecto salino, para que no, en ese caso, descarten el azúcar, ¿verdad? Pues como el azúcar tiene efecto salino. No, tienes potenciales osmóticos tan fuertes que roban el agua de las células. Nosotros lo hemos experimentado, de tal forma que si fuera ese efecto aquí el problema, si le sumaras el azúcar, el efecto sería mayor. Sería ya el efecto de la urea misma, más el efecto del azúcar, robarían más agua, entonces estaríamos hablando aquí casi de un 30-40% de daño foliar, pero no fue así. Por lo tanto, ¿qué opción queda? ¿Qué opción queda? Pedro Juan. ¿Estás ahí, Pedro Juan? No, espérame, Pedro. Josafat. Asael Josafat. Asael Josafat, ¿estás ahí? Asael a la 1, Asael a las 2 y Asael a las 3. No estás. Ahora sí, Pedro Juan. Profe, Mande. no sé si estoy bien en la finalidad, pero por ejemplo quedaría la de toxicidad porque al principio es la misma concentración de urea en ambos casos y la sacarosa a la primera pues no hay ningún porcentaje y en la segunda ya hay, por lo cual hace que se desbalancee esa concentración y logre disminuirla, ¿no? Entonces, por toxicidad. ¿Y esa sería la explicación de parte de quién? De Dorantes y Truvide. Veámonos. O sea, tienes razón que es por toxicidad y avanzaste en la explicación. Vamos a completar lo que quiso decir Slady. Miren ustedes. Aquí, la urea es absorbida sin mucha dificultad. Son de los fertilizantes que rápidamente entran. Una vez que se ha establecido el canal, fácilmente entran y queman. Entonces ahí queda la duda de si quemó por salinidad o por toxicidad. Cuando le pusimos el azúcar, ya no quema. No es por salinidad, porque si fuera por salinidad, es decir, los potenciales osmóticos se sumarían los dos, los de la urea más los del azúcar, y robaría más agua, quemaría más. Es decir, secaría, pues aquí quemar significa secar. Pues quiere esto decir que cuando está el azúcar, algo sucede. Slady decía que se desbalancea, no sé exactamente cómo lo concibes tú ese desbalanceo, pero veamos lo que sucede. Al llegar y entrar la urea a las células, cuando tiene azúcar acompañado, esa urea no se concentra en las células y causa el daño que causó acá. Esa urea es rápidamente metabolizada por las células hasta formar amonio y ese amonio rápidamente pasa a aminoácidos con la glutamina sintetasa. Los ácidos glutámicos, pues. De los primeros aminoácidos en el ciclo de producción. Rápidamente lo hace aquí y aquí no lo hace rápidamente. ¿Qué es lo que hace el azúcar para que rápidamente la urea se incorpore y no se acumule a niveles tóxicos? ¿Qué es lo que hace el azúcar?
incrementa la actividad metabólica de la planta. La azúcar es aprovechada por la planta para generar más energía y esa energía acelerar el metabolismo e incorporar la urea de forma más pronta antes de que se acumule y llegue a niveles tóxicos que consisten en lo siguiente para crear ese 25% de área foliar dañada. Cuando se concentra la urea llega a un punto en que genera suficiente amoníaco, como en el suelo, que se pierde por volatilización y en este caso, como ya está dentro de la célula, ese amoníaco se disuelve en el agua de la célula y crea hidróxido de amonio, un pH de 9,5-10 y distorsiona todo el metabolismo. Eso es toxicidad ocasionada por la urea. Cuando le ponemos el azúcar, el metabolismo se acelera y ya no hay oportunidad a que se acumule a un punto tal que genere amoníaco. Entonces todo el amonio que se está produciendo inmediatamente es incorporado al metabolismo y no da lugar a que instantáneamente genere su propio amoníaco. Son reacciones químicas instantáneas, las de amonio hacia amoníaco. No le damos tampoco oportunidad, todo el amonio es incorporado rápidamente. En ese sentido es que el azúcar de mesa funciona como adherente y funciona como bioestimulante de la actividad metabólica de la planta. Bien, antes de entrar, veamos el siguiente, antes de entrar a ver otros factores. Humectante. Y el azúcar también es humectante. Me refiero una vez que se humedece, ustedes pueden constatar cuando por accidente el azúcar se humedece, antes de ponerlo en la taza de café, entonces queda pegajosa. Ya no se puede manipular. La dejan un rato para que se oríe y no cede. Eso es humectante. Pues el azúcar retiene el agua mucho tiempo. Eso es benéfico también para nuestro fertilizante foliar. Penetrante. El penetrante es cuando hay una sustancia corrosiva de tal forma que hace pequeños agujeros de manera más pronta en la cutícula por donde entrará nuestro fertilizante foliar. Ese es el penetrante. Y finalmente, acidificante, que es necesario para cuando el agua es alcalina. Es conveniente que nuestra agua también del fertilizante foliar sea ligeramente ácida. Un valor de 6,5 a 6 es conveniente. Sobre todo para todo, micronutrimentos y todo. Es conveniente entonces el acidificante. Les decía yo que las empresas que venden fertilizante foliar hacen mezclas de estos. Deben de ustedes de fijarse para cuando se las venden que no falte sobre todo el surfactante. Es el número 1, este. Todos los demás coadyuvan un poquito más para que pueda lograrse el mejor comportamiento del fertilizante foliar. En ese sentido, señalemos cuáles son las condiciones para que nuestro fertilizante foliar funcione. Primero, que la concentración del fertilizante no sea tanta que queme. Segundo, que las fuentes utilizadas conduzcan nuestros nutrimentos de manera más pronta. Como nos referíamos al calcio que no se mueve, podemos aplicarlo con un quelato para que neutralizar sus cargas y siga moviéndose en el interior de la planta. O los nitratos, por ejemplo, son mejor que el nitrato de calcio, es mejor que el sulfato de calcio. Los nitratos, entonces, ustedes han trabajado con nitrato de calcio.
como fertilizante en alguna ocasión. ¿Quién de ustedes lo ha hecho? ¿Quién ha comprado nitrato de calcio y ha visto su comportamiento? Comportamiento para cuando abren el costal. Son de 20 a 25 kilos. ¿Alguien de ustedes lo ha hecho? El trabajar con nitrato de calcio. Ciertamente es un fertilizante especializado para, sobre todo para hidroponía o para fertilización foliar. Por la razón de que los nitratos son más hidratantes, tienen un punto de delicuescencia muy bajo, de tal manera que abren ustedes el bulto y ya por la tarde está todo pegajoso. Es igual que el azúcar, pues, pero es más rápido el nitrato. Eso se refiere con las fuentes. Surfactantes y adherentes ya los vimos. La urea tiene cierta facilidad para entrar y el pH que debe manejarse 6.5. Esos son los factores de la solución. El que vamos a manejar nosotros a continuación va a ser los efectos, los factores de concentración. Estos. Ahora, factores de la planta. Factores de la planta tenemos concentración que la planta soporta. La concentración que la planta soporta antes de quemarse. Entonces está ligado este punto, este primer punto del 1 y el primer punto del 2. Bien. Primer punto del 1 y primer punto del 2. Esto es crítico. Porque de lo que se trata es conocer qué capacidad tienen las plantas para aguantar la concentración del nutrimento antes de quemarse. Lo vamos a manejar esto. Asimismo, la etapa fenológica. Nuestro fertilizante debe ser adicionado cuando la planta lo necesita. Pues sí, ¿no? Es obvio, pero me refiero a lo que no es obvio. Es qué tipo de nutrimentos serán manejados en una etapa fenológica y qué tipo de nutrimentos serán manejados en otra etapa fenológica. Siempre será manejado el que sea deficiente, pero en ocasiones manejamos unos como complementos o suplementos para coadyuvar en esa etapa fenológica a un mejor desempeño del fertilizante. Me refiero a esto. En las etapas de crecimiento serían estos nutrimentos los que no deben de faltar, y en la etapa de fructificación, floración serían estos los que no deben de faltar. Aquí puede ser que también podríamos incluir a este que está acá, el fósforo. Acá el fósforo está más en las primeras etapas, pero sobre todo porque se relaciona más con el enraizamiento, pero esto decíamos, también lo podemos decir para el magnesio y para el potasio, para el enraizamiento, para el calcio, etc. En fin, las etapas fenológicas entonces son determinantes. Asimismo, la etapa fenológica, si queremos influir, por ejemplo, en el contenido de zinc en el grano de maíz, en el contenido de proteína en el grano de maíz. ¿Por qué queremos influir en eso? Porque estamos biofortificando nuestro grano. La biofortificación. ¿De qué carece el maíz? De proteínas. Y en muchas ocasiones también de zinc. Si queremos que nuestro grano incremente su contenido de proteínas y de zinc, o cualquier otro nutrimento, hierro puede ser también, estaremos manejando el fertilizante foliar en la etapa de fructificación, que lleve nitrógeno y zinc, pero con propósitos de enriquecer al grano. En estado nutricional, cuando es deficiente, lo cual sería una situación también obvia, funciona mejor el fertilizante foliar, porque todo está en casi cero. Todo está en casi cero.
aquí lo que decíamos. Todo está aquí en la pared celular de las células de la hoja en casi cero. Acá está sumamente concentrado en la gota del fertilizante. Por los canales acuosos difundirá con mayor velocidad, de mayor concentración a menor concentración. A eso se refiere en la etapa de estado nutricional y en la edad y tipo de hoja por el grosor de la cutícula que decíamos. Sobre todo en frutales. Hay hojas ya muy viejas que no tiene caso aplicarles foliarmente, no participarán por el grosor de la cutícula y por su dinámica nutricional. Ya no hay tanto metabolismo en esas hojas, ya no hay interés. Cuestiones del ambiente. Ya decíamos, alta humedad relativa. Con mayor éxito se establecen o se vence la cutícula con alta humedad relativa. Entonces, para que deje intersticios la cutícula a través de los cuales pueda entrar nuestro fertilizante foliar. Que no haya vientos, para que no se caigan las gotitas y que inicie con luz y temperatura por la mañana, incrementándose la luz y la temperatura para que se reactive completamente el metabolismo. Es más fuerte el metabolismo en el día que en la noche. En el día, además de la respiración, se suma la fotosíntesis y todo lo que esto genera. Por lo tanto, el metabolismo se acelera. En la noche es sobre todo respiración. Entonces es mejor en la mañana, cuando inicia la salida del sol, pero todavía hay humedad relativa alta para que sean bañadas nuestras plantas. Con una bomba que tenga la capacidad de asperjar una nube de fertilizante foliar y si es un frutal, de poder asperjarlo hasta la parte de arriba. No podemos asperjar un mango, por ejemplo, con esas bombas que nos ponemos a las espaldas. No tenemos mucho futuro. Eso lo dejamos para un maíz, para un frijol, con esas bombas, pero para un frutal no hay tanto futuro. Necesitamos una bomba mucho más fuerte y potente para los frutales. Bien, miren, de todo esto, lo que vamos a manejar nosotros es esto de la concentración del nutrimento, de tal manera que la solución lleve una gran concentración para que se distinga de los fertilizantes comerciales. Y esa gran concentración no queme a la planta. De eso se trata lo que vamos a manejar numéricamente un poquito más adelante. De eso se trata. Comenzando con esto de la concentración. Miren ustedes. Micronutrimentos, que es a donde tenemos futuro en el manejo del fertilizante foliar. Permítanme. En gramíneas podemos manejar sulfato ferroso al 2% con todos los cuidados. Cuando hacemos esto, aplicamos una enorme cantidad de hierro. Aplicaríamos 6 kilos de sulfato ferroso si construimos 300 litros de fertilizante foliar a esta concentración. 2 por 100, 4 por 200, 6 por 300. En cada 100 va a haber 2, dice aquí, 2 por 100. Es lo que dice. Fueran 300, entonces sería pues, 3 veces 2, 6. Si esta la pusiéramos a ese mango o a un frijol, quemaríamos todo. Imaginen ustedes que se quedaran ustedes con la idea esta de los micronutrimentos para gramíneas, que es la que vamos a manejar hoy. Para maíz, pues, porque es el cultivo que traemos bajo estudio. Que nos quedáramos con eso
y que llegaran a hacerse responsables de una huerta de aguacate y que se acordaran del 1 al 2% de sulfato ferroso, manejan más en el aguacate el foliar de zinc. Al 0.5% de zinc, sulfato de zinc. Se lo apliquen al aguacate, tendrían que hacer lo siguiente. Ese solamente está dirigido para los cereales como maíz, ese aguanta. El aguacate no aguanta. Y si se acordaron después, lo que hicieron, lo único que les queda es inmediatamente aplicar aminoácidos para poder sortear sustancias súmicas, para poder sortear esa toxicidad, a ver hasta dónde. Y luego, ese es el día siguiente, y al tercer día por la mañana, llegan a la huerta de aguacate para ver los resultados. Si está toda quemada, por haber aplicado este 0.5% de sulfato de zinc, entonces es tan temprano que les puede facilitar salir de la región, porque una huerta de aguacate en plena producción vale su cosecha aproximadamente como unos 300,000, 400,000 pesos por hectárea. Por eso habrá que tener cuidado, y por eso lo que hacen muchas personas es mejor manejar los fertilizantes foliares comerciales, porque tienen un factor de seguridad enorme, como lo vamos a demostrar más adelante. Un factor de seguridad altísimo en cuanto a concentraciones se refiere. Nosotros lo que vamos a manejar son estas concentraciones que no se atreven a ponerlos en los fertilizantes comerciales. Esto ya es directo. Ya es directo para aplicarse. En cambio, en los fertilizantes comerciales, casi esto es lo que trae el litro y luego de ahí tienes que disolverlo en tantos litros de agua. 1 litro en 100. Entonces, casi no aplicas nada. ¿Qué podemos entonces recordar de este cuadro? Los cereales, como el maíz, aguantan mucho más, casi 3 veces más del resto de los cultivos. ¿Cuál es la razón de que los cereales aguanten más? Es como una especie como de evolución, una evolución de los cereales, pero no es exactamente por qué se dio esta evolución hacia soportar una mayor concentración del fertilizante foliar. Puede ser por eso que decíamos de la urea, me refiero, de que su metabolismo sea más acelerado y por lo tanto no permiten que se acumule dentro de la célula ninguna de las sustancias que estamos adicionando, sino todo sea rápidamente incorporado al metabolismo. Bien, siguiendo con algún coadyuvante especial para la urea. Esto no dejo pasar la oportunidad para poder mostrarles esto, porque casi no dijimos, o más bien no dijimos algo sobre níquel, el micronutriente níquel. En este caso, nos va a ayudar para que la planta soporte una mayor concentración de urea. Miren ustedes, aquí está otro experimento con urea, donde sin níquel llega a una concentración que comienza las hojas a dañarse. Aquí está, 13.6%. La razón de esa toxicidad, decíamos, es que se acumula la urea. Vean, aquí está. En ese experimento sí se midió la acumulación de la urea. Porque se absorbe y se acumula en el interior de las células y comienza a generar
una enorme cantidad de amoníaco que se disuelve en la célula y crea pHs de 9, 5, 10, da al traste con todo el metabolismo y la célula muere. Y esto sucede porque la enzima ureasa no está activada. Ahí está, la enzima ureasa. Tranquila, con un valor de 2.2, 2.4, trabajando. ¿Cómo la podemos hacer que trabaje? Ya lo hicimos acá, con el azúcar. Otra forma, poniéndole un poquito de níquel. Un poquito, vean ustedes las unidades, ¿eh? Las unidades. Aquí son, ni siquiera son partes por millón, sino es lo que le sigue. Partes por 1000 millones. O 0.1 parte por millón. Para pasarlo de microgramos a miligramos sería 0.1 parte por millón. De níquel. ¿Qué sucede con el níquel? El daño que tienen las hojas ya por el efecto de la urea es ya despreciable. La acumulación que tiene esa urea es 6 veces menor, de 5 a 6 veces menor de lo que tiene cuando no se le aplica níquel. Esta urea, por lo tanto, es desdoblada rápidamente. Amonio, y el amonio rápidamente pasa a ser utilizado en el metabolismo. ¿Qué es lo que hizo el níquel? ¿Cuál es la razón de que no se acumule, en este caso, la urea? Vean ustedes la actividad de la enzima dentro de la planta. La presencia de níquel, este 0.1 partes por millón de níquel, incrementó 5 o 6 veces la actividad de la enzima ureasa. De 5 a 6 veces, o de 4 a 6 veces. Esto permitió que se aprovechara la urea. Aquí no, aquí sí. Y no causara el daño que ocasiona. Entonces, ¿por qué el níquel incrementa la actividad de la ureasa? Porque es parte constitutiva, el micronutrimento níquel de esta enzima ureasa. Es parte constitutiva y activador enzimático de la ureasa. Lo que no expresa el trabajo es si estaba en una condición de deficiencia de níquel o se adicionó, no obstante que estaba trabajando níquel, porque aquí se ve que está trabajando la ureasa. Pero el incrementar 4 a 5 veces quiere esto decir que tiene cancha el níquel de trabajar, pero vean ustedes en qué concentraciones, de 0.1 parte por millón. Y pueden conseguir ustedes níquel en el mercado, no necesitan mucho. Entonces, vamos a aprovechar estos dos cuadros. Ya dijimos por qué queman los nutrimentos, los fertilizantes. Por salinidad, potencial osmótico o robar agua. Ese es uno. O por toxicidad. Eso es 2 razones. El potencial osmótico, salinidad o robar agua, eso lo hemos experimentado muchísimo nosotros. Porque hemos comido cosas saladas y cosas dulces y nos da sed. Cuando sucede, pues nosotros tomamos agua, pero la planta, ¿qué va a hacer? Se deshidrata y se seca. En el caso de los micronutrimentos, antes de llegar a potenciales osmóticos, su efecto dañino es por toxicidad. Es por toxicidad, es decir, esto que estábamos aquí platicando, antes de generar efectos salinos, osmóticos, es por toxicidad. En el caso de los macros, en nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, es más por efectos salinos. Porque queremos o tendremos que concentrar más las soluciones foliares de macronutrimentos para tener algún efecto. En cambio, la de los micros no tanto, porque no se requiere tanto por la planta.
Entonces los micros, sus efectos dañinos serían más por toxicidad y los macros serían más por salinidad. No obstante que aquí la urea es algo especial, lo fue por toxicidad, que permite una concentración altísima. Las plantas de urea aquí no está expresada para no interferir con lo de los micronutrientes. No está expresada aquí la urea, pero el cuadro completo sí la contiene. Bien. Estos son lo que me he estado concentrando. Lo que me he estado concentrando es la situación relacionada con la concentración, porque eso va a formar parte de lo que a continuación viene. Miren ustedes, aquí tenemos, por ejemplo, otro de los factores que decíamos. Es sobre la planta. Sobre la planta misma. Aquí están épocas. Vegetativo, prefloración, grano lechoso, grano masoso. Diferentes etapas fenológicas. Aquí tenemos el puro fertilizante foliar. 0.5% de sulfato de zinc, que son las concentraciones que decíamos aguantan. Aquí está el 0.5% de sulfato de zinc en cereales. Aquí es lo máximo que podemos hacer en foliar. Aquí teníamos en etapa vegetativa una aplicación de más otra en etapa de floración. 2 aplicaciones. Y ven ustedes hasta dónde llega el zinc en el grano, que es lo que decíamos en la biofortificación. ¿Lo podemos incrementar más? Sí. Prefloración y grano lechoso sube de 8 a 26. Entonces, este sería el ideal. Si el propósito es incrementar el contenido de zinc en el grano para solucionar deficiencias de zinc en los humanos, que sería del segundo nutrimento que más de los micros que los humanos necesitan, el zinc, el segundo más deficiente. El primero es el hierro, por eso vienen las anemias. Segundo es el zinc, por eso vienen las enfermedades fuertes, por falta de zinc, la falta de crecimiento. Son las manifestaciones. Si les damos granos con 27 partes por millón, ya no enfermará la población. Si le damos, fíjense ustedes el testigo, 11, eso no es nada. Es un grano de trigo que pudo haber sido también este experimento con maíz, que no aporta lo que necesitamos. Aquí lo estamos biofortificando. En eso consiste lo que les decía hace rato de las etapas fenológicas. Prefloración y grano lechoso, y lleva a que el grano tenga 27 partes por millón. Y si le sumamos los 50 kilos al suelo, 50 kilos de sulfato de zinc, de esas recomendaciones que hicimos en el capítulo anterior, le sumamos eso al foliar, no hay tanta diferencia de este 27 con lo que incrementa a 29. Para el propósito de biofortificar, es suficiente 2 aplicaciones de sulfato de zinc en una etapa donde comienza la formación de grano. Quizás al suelo pueda tener algún efecto en el rendimiento, pero en el enriquecimiento del zinc en el grano, no tanto. De 27 a 29, apenas 2 unidades y gastar 50 kilogramos de sulfato de zinc, a menos de que esto también haya influido en incrementar el rendimiento. Este tiene posibilidades de incrementar el rendimiento. Este otro un poco, pero de incrementar el rendimiento, pero más, mejorar la calidad del grano.
Eso es todo lo que podemos jugar, muchísimas cosas podemos jugar con el fertilizante foliar. Déjenme ver qué otra cosa traemos aquí. Aquí igual. Es que esto del zinc en el trigo, en Europa, es en este caso Turquía también, es una situación que los mantiene preocupados para no estar construyendo hospitales y más bien estar dándole de comer mejor a las personas y que se enfermen menos. Pues todos estos trabajos es sobre todo de Europa, fortificar sus alimentos. Cuando aplicamos el zinc vía suelo, el grano apenas tiene 18, no es suficiente, necesita superar un 20-25 partes por millón. Si lo aplicamos una fertilización a la semilla, se comportó igual que el testigo. Entonces, en este caso, zinc a la semilla no funciona. Si lo aplicamos foliar, ya estamos en una situación de 27. Ya el zinc está bien, pero el incremento es un poquito menor que a la semilla. Pero si le aplicamos al suelo más follaje, el rendimiento se duplica 2.5 veces más y la semilla está totalmente enriquecida con zinc. En este caso fue mucho mejor para enriquecerlo con zinc. Nos podemos quedar con el incremento en el rendimiento fue mucho mayor, asimismo la calidad de la semilla en zinc es muy buena. Por tanto, el fertilizante foliar es necesario. Es necesario para tener alimentos de mejor calidad. Eso nada más era para ver las etapas fenológicas o las vías de entrada. Ahora sí, vamos a dejar establecido el panorama para fabricar, elaborar un fertilizante foliar que sea sitio específico, más potente que el comercial y más barato. Ese es el plan que nos ocupa. Para esto vamos a tomar en cuenta que ya habíamos trabajado en el capítulo anterior, Tepozcolula, que decíamos que tiene una deficiencia muy grave en micronutrientes y si lo dejamos vía suelo va a salir un poquito caro. Si el agricultor tiene una bomba sencilla y tiempo, entonces él puede hacer esto que es caro, hacerlo relativamente barato. Y funciona. De eso se trata. Para poder llegar a eso, es seguir o manejar 4 escenarios de forma simultánea para poder crear nuestro fertilizante foliar que haga falta a ese cultivo en esa región, que sea más potente que cualquier fertilizante comercial y más barato que cualquier fertilizante comercial. De eso se trata lo que vamos a hacer. Potencia y de menor costo. Punto número 1. Calificar la deficiencia. Nos decíamos aquí, ¿de qué se trata? Primeramente, adicionar lo que en esa región la planta de maíz necesita. Por eso es sitio específico. No podemos encontrar un fertilizante foliar adecuado a todas las condiciones que tenemos en el mercado. ¿Lo podemos elaborar nosotros? Sí, pero necesitamos tener conocimiento de las problemáticas de micronutrientes en esa región. El otro propósito es aprovechar el máximo la concentración del nutrimento que la planta soporta. Vamos a estar nosotros en el límite, aprovechando el conocimiento. Punto número 1. Calificar la deficiencia para ver con cuál comenzamos, porque tenemos
Límites. Límites me refiero, no podemos solucionar todo vía foliar. Vamos a solucionar lo que es más urgente vía foliar. Aquí, en Tepozcolula, ¿qué es más urgente? Hierro. Enseguida, manganeso y zinc. Y en tercera instancia, boro y cobre. Es el orden de las deficiencias de micronutrientes en Tepozcolula. Como tenemos límites, los límites son estos, miren, son estos números. La suma de los fertilizantes que vamos a manejar foliarmente tiene un límite de todos los fertilizantes. El otro límite es esto. Tenemos dos límites, de hecho. Déjenme ver cuál es el otro límite. Es este. La suma de cada, más bien la concentración de cada fertilizante es ese límite. Y después, el límite 2 es que la suma de los fertilizantes no sobrepasar estos valores. Pues tenemos dos límites, lo que aguantan las plantas de cada nutrimento y lo que aguantan las plantas de todos los nutrimentos que vamos a mezclar. El plan es lo siguiente, entonces, crear un fertilizante foliar, aprovechando ese conocimiento, donde se le dé preferencia al hierro, posteriormente al zinc y el manganeso, y ver si cabe algo de boro y cobre. Porque nos surge aquel que está en deficiencia más fuerte, después más o menos, y el nivel medio lo dejamos al final. Porque tenemos que respetar esos límites. Bien, entonces ya calificamos la deficiencia del micronutrimento. 2. La susceptibilidad de la planta a la concentración del nutrimento, que es lo que acabamos de ver. Esto es lo que tenemos, pero lo sacamos de ahí. Para la susceptibilidad de los cereales, para maíz. El hierro, hasta el 2% de sulfato ferroso lo puede soportar. El manganeso, igual. El boro, hasta el 1%. El zinc, hasta el 0.5%, igual que el cobre. Es hasta donde podemos seleccionar. ¿Qué es lo que vamos a seleccionar primero? Hierro, porque es el más deficiente. Todo, 2, nos deja muy poco para el restante. Porque la suma de todo es o debe ser 2.5%. Pues en un principio esto puede parecer confuso porque tienen que manejar 4 factores de forma simultánea para poder crear el fertilizante foliar. Ahorita llevamos entonces 2 factores. 1, atender hierro. 2, el hierro se puede atender hasta el 2% en cereales. 3, la orden, ordenarlos. Ordenar, vamos a poner aquí ordenar. La demanda del micronutrimento por el cultivo. Porque tenemos aquí un empate. Zinc y manganeso, los dos están empatados en cuanto a la urgencia de que los dos son bajos. ¿Cuánto vamos a poner de manganeso y cuánto de zinc? Lo mismo de ambos. Eso nos va a dar el criterio 3. ¿Qué necesita más la planta, manganeso o zinc? Y eso es lo que estamos aquí viendo. Este cuadro ya lo tenemos en las primeras clases de las primeras transparencias. Y aquí nos dice que requiere más manganeso que zinc. Es el orden. Pero ya el orden completo sacado de este cuadro. El hierro es primero, manganeso después, zinc, boro, cobre. Ese es el orden de la demanda por los cultivos. Normalmente así vienen en los cuadros. Esto lo saqué de este cuadro. Hierro más. Tenemos 100
de hierro, 50 de manganeso, 20 de zinc. Ese es el orden: hierro, manganeso, zinc. Pero eso es en muy general. Ya por especies, en ocasiones el manganeso sobrepasa el hierro, por eso son pares. Y en ocasiones, para ciertas especies, el boro sobrepasa el zinc. Para la especie maíz, el manganeso como que sobrepasa un poquito el hierro, pero el zinc sobrepasa el boro. Entonces, en el caso del maíz, la única modificación es esta para arriba. Pero para comenzar, está bien así: hierro, manganeso, zinc, boro y cobre. ¿Y para qué nos sirve esto? Para los que están empatados. Para estos dos. ¿Cuánto aplicamos de cada uno de ellos? Lo mismo, porque tienen la misma intensidad de deficiencia en el suelo. O le ponemos más manganeso porque nos indica que la planta requiere más manganeso que zinc. Debemos hacer caso a la planta, entonces hay que ponerle más manganeso que zinc. ¿Y de dónde vamos a tomar eso? Pues de aquí. Sulfato de manganeso tenemos del 1 al 2% y zinc hasta el 0.5%. De ahí tomemos las cantidades. ¿Cuánto? Pues hay que irle modulando, porque ya habíamos dicho que hierro primero y la suma de los tres no debe pasar de 2.5. Entonces hasta aquí, eso es lo que tenemos. Esos tres factores. Manéjolos de forma simultánea. Propónganme uno, primer fertilizante foliar, pero que la suma de todos los fertilizantes no sobrepase el 2.5% y lo analizamos mañana. Esa es la tarea para mañana. Elaborar la primera propuesta del fertilizante foliar para Tepozco Lula. Lo que debemos de atender son estos, sobre todo esos tres. Tenemos estas concentraciones para atenderlo. Si algunos como el manganeso y el zinc, están en el mismo problema, en la misma intensidad, ¿cómo hacerle para poder saber cuánto aplicamos de cada uno de ellos? Nos dice esto: la demanda por la planta requiere más manganeso, entonces le echaremos más manganeso de aquí y menos zinc. Y fabricamos nuestro fertilizante foliar, sumemos el sulfato ferroso, sulfato de manganeso, sulfato de zinc y vemos en cuánto va. No debe de pasar de 2.5%, si no quemamos. Eso lo analizamos mañana para ver quién puede y para los que no pueden, mañana entonces escucharemos y revisaremos los que pudieron hacerlo y haremos otro ejercicio. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Entonces, veamos. Ustedes disculpen, pero me están interrumpiendo. Ya. Me están interrumpiendo. Bueno, muy bien, preguntas. Veamos la participación de Ana Leticia. No asistió a las clases últimas. Ana Leticia, ¿ya estás con nosotros? Ana Leticia. Sí, profe, aquí estoy. Buenas tardes. Buena tarde. No tengo registrada asistencia los días anteriores de la semana pasada. Es que estuve teniendo problemas de conexión, profe. También de luz. Muy bien. ¿Estuvo el día de hoy? ¿Toda la clase? Sí. ¿Alguna duda? Por el momento no. Muy bien. Brenda Martínez, ¿estás ahí? Sí, profesor. Buena tarde. ¿Alguna duda, Brenda? Creo que no, profe. ¿No estuviste la clase pasada? ¿Qué problema hubo?
Sí estuve, pero a veces se me iba mi internet. Bueno, ahorita está bien. Sí. Igualmente, Luz María. ¿Profesor? Buena tarde. Buena tarde, profesor. ¿Alguna duda? No, parece que, bueno, hasta el momento no, profesor. Yo tengo una pregunta para ti entonces. Ajá. ¿Cuál es, para la fertilización foliar, cuál es la estructura de la hoja que lo diferencia de la fertilización a la raíz? A ver, ¿quién te puede ayudar? Miguel Levit. Miguel Levit. ¿Sí, profe? Las sustancias nutritivas van a entrar por la cutícula. Esa es la diferencia. Gracias, David. Pero ya contestó quién, Luz María. Sí, ya contestó. Muy bien, entonces sí tienes razón, es la cutícula. Esa es la enorme diferencia entre la hoja y la raíz. Lo demás es lo mismo. En Profe, cuanto a la absorción, mande usted. en la clase pasada creo que me puso falta o no sé, es de que me habló 2 veces en la clase y le intenté contestar, pero no sé si me escuchó o no. No, no lo escuchamos. Y tal vez me puso falta entonces, profe. Sí, por eso estoy verificando para ver si están todavía con nosotros. Los que les había puesto falta, que me expliquen qué pasó. Entonces, ahí estabas, Luz. Sí, profe, sí estuve. Muy bien, pues escucha usted bien para que ella tenga problemas de internet. Ahorita está muy bien. Hoy sí estoy bien, profe. Gracias, Bueno, profe. ándale pues, Diana, Yarisbet. Presente, profe. Buena tarde, ¿alguna duda? Buenas tardes, profe. No, ninguna, profe, todo bien. Muy bien, entonces podemos cerrar la clase porque ya es la 1:30, dígame usted. Sí, profe, claro que sí. Gracias. Pues nos vemos mañana con esa tarea. La revisaremos inmediatamente entrando y la afinaremos. Hasta mañana. Chale, profe, nos vemos. Hasta Mañana, mañana, profe. Buenas tardes. Gracias, profe. Hasta mañana. Gracias, profe. Hasta mañana. Saludos, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe.